Buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Lindsay Desiree Benítez Ispilco, soy médico residente de cardiología del Hospital Nacional Guillermo Almenara y en esta oportunidad, como parte del curso de telesalud, voy a brindar el tema anticoagulación en el embarazo y está dirigido en realidad al público en general, a las madres sobre todo, para poder en realidad conocer sobre la anticoagulación en el embarazo y también saber la importancia en realidad de todo este proceso, ¿no? Ya que en realidad va a ser dirigido sobre todo a las madres que tienen válvulas protésicas. Entonces, la mayoría de ustedes, bueno, sabe de que tenemos a la warfarina, que es un anticoagulante especial, el cual en realidad no es un medicamento tan inofensivo, ¿no? Ya que se ha descrito que en las diferentes etapas del embarazo, tanto en el primer trimestre, por ejemplo, ha habido ciertas alteraciones óseas, ¿no? Ya sea de la naricita o también de los cartílagos o de los puntos de donde se va a plasmar el crecimiento de los bebés, ¿no? Entonces, sabemos de que en el segundo y en el tercer trimestre ya hay otras alteraciones, pero que suelen ser menores en realidad que el primer trimestre, en donde se empieza a formar toda la anatomía del feto. En el segundo trimestre se ha descrito de que pueden haber secuelas o ciertos problemas neurológicos que pueden llegar a la larga a tener ciertas alteraciones en la parte neurológica en el desarrollo de los niños, ¿no? ¿Y por qué es que en realidad llega a ser tan perjudicial esta warfarina? O ni siquiera tan perjudicial, sino probablemente tiene mayor probabilidad de tener cierto riesgo, porque se dice de que en realidad hay una mayor afinidad de la albúmina por la bilirrubina que la warfarina en realidad, ¿no? Va a haber hay una concentración alta de bilirrubina sérica y por lo tanto también un metabolismo reducido de los fármacos en el estado del embarazo, ¿no? Y va a haber una síntesis deficiente de la vitamina K en realidad, de los factores dependientes de la vitamina K. Por lo tanto, va a haber cierta predisposición a que las madres, si es que no están con un diagnóstico o con un monitoreo adecuado, pueda llevar a que este sea tenga más dosis o mejor dicho, más fármaco dentro de la sangre de la paciente, ¿no? Entonces, por ello es que en realidad por muchos años se ha dicho que la categoría es X en el caso del embarazo, ¿no? Entonces, en realidad se dice de que nosotros tenemos que tener múltiples consideraciones en las pacientes, ¿no? Que tienen esta predisposición o necesitan tomar la warfarina. Y es que tenemos que elegir en realidad el anticoagulante de elección según cada paciente, ¿no? Ya que va a haber, como ustedes probablemente saben, ha habido épocas en el que uno cuando toma su esquema de warfarina puede ser una tableta, luego otras puede ser media tableta, hay otras que pueden tomar 3 tabletas y no pasa nada y tienen que seguir aumentando la dosis, entonces cada organismo es totalmente diferente. Y por lo tanto tenemos que ajustar las necesidades de cada organismo o de cada cuerpo con la cantidad de warfarina. Por eso es que es necesario que estén de la mano con su hematólogo, ¿no? Y también por lo tanto nosotros vamos a tener tampoco que sacarles todo el medicamento, o si es que en su caso no lo pudieran recibir, pues tratarles de dar otro mecanismo de cómo anticoagular su sangre, ya que de cierta u otra forma también el embarazo es un estado en el que se puede producir más coágulos y nosotros tenemos que evitar eso, ¿no? Entonces, en realidad, ¿a qué me refiero con categoría de la FDA de la gestación? Bueno, nosotros tenemos diferentes categorías, ¿no? La 1, la A, la B, la C, la D y la X. La warfarina está en realidad en el estudio X, en la categoría X. Y se dice de que una categoría A es cuando hay un adecuado control. Sabemos de que probablemente en el primer trimestre la paciente no va a tener por qué tener miedo de tomar, ¿no? Porque no se ha demostrado que hay alguna alteración ni tanto en la madre ni en el hijito. En el B es en donde probablemente, si es que se ha visto que hay estudios en donde puede que falle, ¿no?, este medicamento. En el C es en donde en los estudios de animalitos se ha visto que ha habido un efecto adverso, tanto en el fetito o inclusive puede ser en la madre, ¿no? Y el D
es que hay evidencia positiva de que en los humanos ha habido una reacción mala, ¿no?, de este medicamento. Y el X son que en estudios en humanos y en animales demostraron que había normalidad, ¿no? Probablemente. Entonces tenemos que tener en cuenta de que la warfarina en realidad no es tan inofensiva como pensábamos, ¿no? Entonces, en realidad se dice de que a las pacientes se les recomienda continuar con la warfarina siempre y cuando con un grado de evidencia menor, obviamente, para el segundo y el tercer trimestre, ¿no? Ya que probablemente a partir de allí ya no vamos a poder tener ciertas alteraciones en la formación del bebé. Entonces, a lo largo de todo el tiempo se ha dispuesto diferentes recomendaciones, ¿no?, para las pacientitas que están embarazadas y que tienen una válvula mecánica protésica. Las últimas son del año 2014, según la AJA, y en donde vemos de que con una mayor recomendación más fuerte, se podría decir que la mayoría lo recomienda, es que se tome la warfarina o se mantenga en el segundo y tercer trimestre, siempre y cuando las dosis sean bajitas, ¿no?, de menos de 5 miligramos. Sobre todo para el primer trimestre. Si es que la paciente toma menos de una tabletita, entonces esta paciente puede tomar a lo largo de todo su embarazo, pero con un nivel de evidencia. O sea, siempre tiene que estar monitorizado de la mano con su obstetriz, con la mano con el hematólogo y el cardiólogo, ¿no? También, si es que tuviera que tomar warfarina más de 5 miligramos, entonces aquí tenemos que cambiarle, ¿no?, por otro anticoagulante. Entre estos tenemos a la enoxaparina, que son un tipo anticoagulante de bajo peso molecular, así se llama porque tiene el peso como tal mucho menor que una heparina, ¿no? Y si es que ya la warfarina, probablemente yo lo tenga que conservar sí o sí en mi segundo y tercer trimestre, ¿no? Va a haber, claro, situaciones especiales, por eso es que en realidad, como les digo, siempre tiene que haber un monitoreo constante junto de la mano de su médico. Entonces, vamos a ver que en general debemos de saber todos, sabemos de que cuando el doctor nos dice tú tienes una válvula protésica y por lo tanto tienes que tener, como tomas warfarina, tu INR, ¿en cuánto más o menos tiene que estar? Entre 2 y 3. Creo que la mayoría de las personas que toman warfarina sabe eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo quiero embarazarme? Entonces, si es que yo quiero embarazarme, lo mejor es que sea un embarazo planificado, ya que de esta forma yo voy a poder prever si es que voy a tener que tomar la warfarina porque recibo pocas dosis, o si es que probablemente voy a tener que tener un anticoagulante que inclusive son de mucho mayor monitoreo. Entonces, por lo tanto, tengo que en realidad pedir un consejo genético. Entonces, se dice en realidad de que en las pacientitas, doctor, ya me embaracé, ¿ahora qué hago? Si es que tú tomas menos de 5 miligramos de warfarina, tú puedes tener la potestad con cierta recomendación, como le digo, tampoco es que fuera totalmente inocuo, que fuera totalmente inofensivo, sino que tú puedes seguir tomando tu pastillita de warfarina durante todo tu primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, siempre y cuando no hayan complicaciones y por lo tanto yo pueda seguir teniendo también mi monitoreo correcto del INR, ¿no? Pero si, por ejemplo, doctor, yo tomaba 7.5 o 10 miligramos, entonces ahí es donde se tiene que ajustar, ya que en el primer trimestre, probablemente mientras más pastilla yo tomo, más daño probable se puede hacer al bebé. Entonces, lo mejor es cambiarte por una heparina, otro anticoagulante, ¿no? Una heparina de bajo peso molecular, o si es que no puedo monitorizarlo, porque ese también, al ser ampollitas, porque son ampollitas que se colocan de forma subcutánea, tanto en la barriguita como también puede ser a nivel de los hombros, pero este va a tener que tener un mayor control de cada 6, cada 8 horas, según su tiempo de vida media, ¿no? Y para que este no se exceda también porque hay un mayor riesgo hemorrágico, mientras yo también dé nuevos anticoagulantes. Entonces, como la enoxaparina. Si es que el paciente toma más de esto, entonces tengo que ver bien, su médico va a ver bien si es que le va a dar las ampollitas de bajo peso molecular o si les va a dar la heparina no fraccionada. Entonces, nosotros vamos a saber que en realidad, si es que estos esquemas, más que todo yo les he traído para que puedan conocer en realidad de que
el estado de anticoagulación es muy importante, sobre todo en las madres, porque como ya les dije, este los predispone a un estado que forma más coágulos, ¿no? Por lo tanto, no deberían dejar sus fármacos anticoagulantes. Entonces, a veces uno por el no conocer, no por la ignorancia de conocer estos medicamentos, en realidad no sabe. Entonces, ya sabemos, ¿no? Si es que tenemos a una pacientita, aquí creo que tengo un esquema más bonito, en donde probablemente, si es que la madre, la mujer, tiene una anticoagulación terapéutica y necesita ser monitorizada, sí o sí, entonces siempre es necesario tener un consejo genético, ¿no? Previo al, al embarazo, ya que si es que, por ejemplo, yo tengo que tomar sí o sí medicamentos altos de anticoagulación, lo mejor es que inclusive te aconsejen a no tener más hijos, pero probablemente si algunas mujeres jóvenes sí o sí desean tenerlo, bueno, pues también hay otras formas de cómo poder prevenir ciertos efectos adversos tanto en la madre como en el bebé. Entonces, si es que la primera pregunta que te suelen hacer, mamita, tú si tomas warfarina, pero menos de 5 miligramos, tú dices, sí, yo tomo, o mejor dicho acá, ¿no? La pregunta es, ¿tú tomas más de 5 miligramos? No, tomo menos. Entonces, en este caso, puedo tener más alternativas, ¿no? Puedo continuar en realidad mi primer, mi segundo, mi tercer trimestre con la warfarina. Lo puedo continuar y cuando ya se acerque a mi etapa del parto, una semana antes yo lo tenga que cambiar, ¿no? Lo cambio por una de bajo peso molecular y de allí, cuando ya se acerque 36 horas antes, lo cambio por uno no fraccionado y se separa totalmente cuando es el día del parto, ¿no? Unas horas antes, de 4 a 6 horas. Esto ya lo hacen obviamente todo en un estado hospitalario. Pero ¿qué pasa con aquellas, inclusive, ¿no? Pueden tomarlo las tres veces, como también puedo continuar, simplemente puedo hacer de que en mi periodo, en mi primer trimestre, pueda recibir medicamentos como el de bajo peso molecular y luego ya pasar en el segundo y tercer trimestre a la warfarina, ¿no? También es otra alternativa. Y nuevamente cuando se acerque el día del parto hago lo mismo a lo que les había explicado anteriormente. Pero ¿qué pasa con aquellas mamitas que necesitan que su dosis de warfarina es más alta, más de 5 miligramos? Pues para ellas también hay otra forma de cómo anticoagularse, ¿no? Pero inclusive son con medicamentos que van a requerir más monitoreo. Estoy con un anticoagulante o voy a poder tener el monitoreo adecuado, está disponible en mi centro. Si es así, yo entonces puedo tomar o puedo recibir una dosis ajustada de la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Pero si es que no es así, en todo caso se me van a poder pautar las no fraccionadas, pero con bastante control, ¿no? En realidad es bastante controversial todo este monitoreo, pero es necesario hacerle, ya que de alguna u otra forma en los extremos se puede plantear o se puede dar una tragedia, ¿no? Por eso es que sí o sí es necesario que la paciente esté al costado con su médico, ¿no? Si es que, como les digo, acá siempre va a haber una prioridad. Si es que, por ejemplo, tú tienes la potestad de elegir, todavía no estás embarazada, pero recibes alta dosis de warfarina y por varias válvulas, entonces inclusive si ya cumpliste tu deseo gestacional, ya tienes varios hijos, lo mejor es que ahí nomás quede y ya no tengas más predisposición por embarazarte, ¿no? Pero si, por ejemplo, ya quieres sí o sí embarazarte, bueno, lo principal es que sea un embarazo planificado, que sea también brindado el consejo no solamente por el obstetriz, sino también por tu hematólogo, por tu cardiólogo, ¿no? Ya que no solamente es la parte de la anticoagulación, sino también en la función cardíaca como tal. Entonces, principalmente se basa en esto esta charla, ¿no? En que en realidad hay diferentes formas de cómo nosotros podemos mantener la anticoagulación dentro de la mujer, pero en realidad siempre va a tener que ser monitorizada. Eso es lo que creo que se lleven esta vez, ¿no? De que podemos acompañarte en todo tu embarazo, pero siempre dándote lo mejor y tú conociendo también los límites en donde se puede, a donde se puede llevar, ¿no? Toda esta anticoagulación.